16 de noviembre de 1951. La niebla matinal se disipa sobre el puerto de Portsmouth, mientras el capitán Dennis Campbell sube la pasarela hacia el HMS Illustrious. En su maletín descansa una sola hoja de papel, un diagrama tan simple que un niño podría dibujarlo. Una cubierta de vuelo inclinada 10 grados hacia babor. Nada revolucionario a simple vista, pero lo que él no sabe es que en menos de 18 meses, ese boceto salvará más vidas de aviadores navales que cualquier sistema de armas jamás inventado. Lo que el capitán Campbell sí sabe, sin embargo, lo aterra. En los últimos 12 meses, la Marina Real ha perdido 43 aviones en accidentes de aterrizaje. 43 máquinas destruidas, 17 pilotos muertos y decenas de heridos. Cada pérdida ocurrió en los últimos 30 segundos de vuelo. Ese momento desesperado en que un reactor de 30 toneladas, viajando a 140 millas por hora, intenta atrapar un cable en una cubierta que se balancea, mientras una barrera de acero espera a 18 metros por delante, lista para destrozar cualquier avión que falle. Los estadounidenses enfrentan cifras aún peores. En 1951, la aviación embarcada de la Marina de los Estados Unidos sufrió 776 accidentes de clase A, incidentes que resultaron en muerte o pérdida de aeronave, más de 2 por día. En tiempos de paz, la guerra de Corea solo amplificó la carnicería. El USS Boxer reportó 7 choques con la barrera en una sola misión. El Princeton perdió 9 aviones en 4 semanas. En los portaaviones de cubierta recta, fallar los cables de frenado significaba un solo resultado: chocar contra la barrera a plena potencia, o estrellarse contra los aviones estacionados adelante, creando una bola de fuego que podía matar a una docena de hombres en segundos. La era del reactor había llegado, pero la aviación naval no podía seguirle el ritmo. El F-9F Panther aterrizaba 40 nudos más rápido que el Hellcat de hélice. Los nuevos motores a reacción tardaban 7 segundos en acelerar desde el ralentí, una eternidad cuando uno desciende hacia el océano a 6 metros por segundo. Los oficiales de señales de aterrizaje se situaban en el extremo de babor del portaaviones, agitando frenéticamente las paletas. Pero para cuando un piloto se daba cuenta de que venía demasiado bajo, demasiado rápido o demasiado alto, la física ya había decidido su destino. Todos los almirantes, ingenieros y pilotos de prueba conocían la verdad. La aviación embarcada había alcanzado su punto de ruptura. Los reactores eran el futuro, pero el futuro no importa cuando el presente está matando a tu gente. Lo que el capitán Campbell no sabe, lo que nadie en aquella sala de Portsmouth sabe, es que su idea loca será rechazada, ridiculizada y calificada de imposible por los mismos expertos cuya tarea es resolver lo imposible, y que el avance no vendrá de comités ni de túneles de viento, sino de la negativa de un solo hombre a aceptar que hombres buenos deban morir por un error de diseño. El problema comenzó en 1945, cuando el teniente comandante William P. Rohn realizó el primer aterrizaje de un reactor en el USS Wake Island. Su FR-1 Fireball tocó la cubierta a 90 nudos, 20 más rápido que cualquier avión a pistón, y los cables de frenado chirriaron mientras absorbían la energía cinética. El aterrizaje fue exitoso. La advertencia, ignorada. Para 1950, todas las marinas importantes enfrentaban la misma crisis. Los motores a reacción revolucionaron la velocidad y la altitud, pero su lenta respuesta de aceleración creó una trampa mortal. En los aviones de hélice, los pilotos cortaban motor al recibir la señal del oficial y caían literalmente sobre la cubierta. Los reactores no podían hacerlo. Debían aterrizar con potencia, manteniendo el empuje hasta que las ruedas tocaran, porque sus motores tardaban demasiado en responder si necesitaban elevarse nuevamente. Esto creó un escenario infernal. Los pilotos volaban la aproximación final con los motores acelerados, comprometidos con el aterrizaje, incapaces de ascender rápido si fallaban los cables. En un portaaviones de cubierta recta, 4 cables de frenado se extendían por 18 metros de cubierta. Detrás, la barrera de emergencia, una red de acero diseñada para atrapar aviones que fallaban. Detrás de ella, filas de aviones estacionados,
camiones de combustible, carritos de municiones, todo lo necesario para convertir la cubierta de vuelo en una zona de combate activa. La matemática era brutal. Un Panther aterrizando a 125 nudos cubría 64 metros por segundo. Si un piloto fallaba los 4 cables, tenía exactamente 2,1 segundos antes de golpear la barrera. A veces la barrera funcionaba. Cuando fallaba, 30 toneladas de combustible y explosivos se estrellaban contra los aviones estacionados a 160 kilómetros por hora. El capitán Bruce Williams, oficial de operaciones aéreas en el USS Kearsarge, vio morir a 11 hombres cuando una barrera cedió en marzo de 1951. El informe del accidente decía: la aeronave impactó la barrera a máxima potencia. La barrera se separó. La aeronave continuó hacia adelante contra 6 Corsairs estacionados. El incendio resultante alcanzó los tanques de gasolina de aviación. 14 aeronaves destruidas. 11 personas muertas. 23 heridas. Operaciones suspendidas 48 horas. Todos intentaron la misma solución: mejores barreras. Los británicos desarrollaron el Flex Deck, una superficie de aterrizaje engomada que, teóricamente, podía atrapar reactores sin tren de aterrizaje. El piloto de pruebas Eric Brown realizó 40 aterrizajes en el sistema en Farnborough. En los informes lo llamó sólido en principio. A sus amigos, aterrador. Los estadounidenses construyeron barreras más fuertes. La Oficina de Aeronáutica gastó $3.200.000 desarrollando el sistema Davis Barrier, una red mecánica capaz de detener una aeronave de 11 toneladas a plena potencia. Cuando funcionaba era impresionante. Cuando no, la devastación era total. Pero las barreras más fuertes no evitaban los accidentes. Solo los contenían. Todos los aviadores sabían cuál era el verdadero problema: la cubierta misma. El capitán William T. Rasure, jefe de características aeronáuticas militares, escribió en junio de 1945: los procedimientos actuales de aterrizaje fuerzan a todas las aeronaves a una zona de impacto de 18 metros, con margen de error 0. Esto es incompatible con el rendimiento de los reactores. Traducción. Diseñamos nuestros portaaviones para aviones de hélice que podían aterrizar a 70 nudos y abortar en el último segundo. Los reactores aterrizan a 130 nudos y no pueden abortar. Estamos tratando de aterrizar aviones de 1952 en barcos de 1942. La gente morirá hasta que lo arreglemos. Todos estaban de acuerdo. Todos veían el problema, pero nadie podía resolverlo. Los británicos probaron el Flex Deck. Los estadounidenses, mejores barreras de respaldo y redes de emergencia. Los franceses intentaron reducir el peso de las aeronaves. Nada funcionó. La tasa de accidentes aumentó. Necesitaban a alguien lo bastante loco como para cuestionar lo único que nadie cuestionaba. ¿Por qué el área de aterrizaje debe ser paralela al eje del barco? Necesitaban a Dennis Campbell. El capitán Dennis Royal Farson Campbell no estaba destinado a resolver nada. Era un burócrata, nacido el 13 de noviembre de 1907 en Southsea, Inglaterra. Ingresó a la Marina Real en 1925 como guardia marina. Se calificó como piloto en septiembre de 1931. Lo bastante temprano para volar biplanos de tela, lo bastante tarde para entender que la aviación naval no era un pasatiempo de caballeros, sino una profesión que exigía precisión de ingeniería. Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotó bombarderos torpederos Fairey Swordfish, aviones obsoletos que, sin embargo, lograron inutilizar al Bismarck. Recibió la Cruz por Servicio Distinguido. Nadie lo llamaba genio, nadie lo llamaba visionario. Tras la guerra, la Almirantazgo lo asignó al Ministerio de Suministros como subrepresentante principal de la Marina, un puesto de oficina encargado de la coordinación técnica entre la Marina y los contratistas civiles.
No tenía títulos de ingeniería ni grados avanzados. Su trabajo consistía en papeleo, seguimiento de cronogramas, reuniones de coordinación y firmas. Pero Dennis Campbell tenía una cualidad que ningún título enseña. No podía ignorar a los pilotos muertos. En 1951, asistió al funeral del teniente Michael Mick Lithgow, piloto de pruebas muerto, cuando su reactor chocó con la barrera en el HMS Implacable. Lithgow había sido su alumno, tenía 23 años. Aproximación perfecta, velocidad perfecta, pero flotó 2 metros de más y falló los cables. La barrera cedió. Su avión se desintegró. Su viuda estaba embarazada de 5 meses. Campbell, de pie ante la tumba, dijo luego a su ayudante, el teniente comandante Nick Goodhart, «Esto es una locura. Los estamos matando con nuestro propio equipo. Un piloto hace todo bien, y aún así muere porque 18 metros no son suficiente margen de error. Debe haber otra forma». Goodhart no esperó nada más. Los oficiales dicen cosas así en los funerales. Pero Campbell siguió obsesionado. Reunió informes de accidentes, entrevistó oficiales de señales, estudió patrones de aterrizaje. No era ingeniero, así que hizo lo que hacen los no ingenieros. Dibujó. La revelación llegó durante un viaje en tren de Portsmouth a Londres. Campbell esbozó cubiertas de portaaviones en su cuaderno, tratando de imaginar cómo dar más espacio a los pilotos. Si no puedes hacer la cubierta más larga, hazla más ancha. Si no puedes hacerla más ancha porque el barco tiene un ancho fijo, inclínala. Inclínala. Dibujó una cubierta de vuelo desviada 10 grados hacia babor. Ahora la zona de aterrizaje no terminaba en la barrera, sino en el mar abierto. Un piloto que fallaba los cables podía empujar el acelerador, elevarse y volver a intentarlo, sin barrera, sin aviones estacionados, sin colisión catastrófica. Solo aire, océano y una segunda oportunidad. La idea era tan simple que parecía absurda, lo que significaba que había descubierto algo brillante o pasado por alto, algo obvio. El 7 de agosto de 1951, el capitán Dennis Campbell convocó una reunión en el Ministerio de Suministros. Asistieron Louis Boddington, director del Departamento de Aviación Naval, el contraalmirante M.S. Slattery, jefe de investigación naval, y 6 ingenieros aeronáuticos superiores. Campbell abrió su maletín y les mostró su boceto. La sala estalló. «Eso es completamente ilegal», dijo el comandante James, especialista en operaciones de vuelo. No alzó la voz. No fue necesario. Sus palabras golpearon como una ley de la física. La Convención Internacional de Navegación Aérea exige que todas las operaciones de vuelo estén alineadas con el eje del buque. Lo que usted propone viola una ley marítima y aeronáutica escrita después de 15 años de operaciones con portaaviones. «Esto no es innovación, capitán», dijo el funcionario. «Es una tontería de aficionados». Campbell esperaba resistencia, pero no condescendencia. «Está pidiendo que los pilotos aterricen en contra del movimiento natural del barco», continuó el oficial. «Los portaaviones cabecean y se balancean alrededor de la quilla. Una cubierta en ángulo significa que los pilotos se aproximarán en un ángulo contrario a ese movimiento. Lucharán constantemente contra la deriva. La pista se moverá bajo ellos de formas que no podrán anticipar. Aumentará los accidentes, no los reducirá». El teniente comandante Goodhart iba a responder, pero el ingeniero civil Louis Boddington, de Farnborough, levantó la mano. «Muéstreme los cálculos», dijo. «¿Perdón?» «Las matemáticas», repitió Boddington. «Usted dice que los pilotos tendrán que luchar contra la deriva. Calcúlelo. Un ángulo de 8 grados en una cubierta que se balancea 12 grados. ¿Cuál es la deriva diferencial durante una aproximación de 30 segundos? Silencio. Boddington miró a los otros ingenieros. ¿Alguien? Nadie habló. «Entonces lo probamos», dijo finalmente. «Capitán Campbell, en el Royal Aircraft Establishment de Farnborough tenemos una pista pintada. Podemos pintar una cubierta en ángulo en la cubierta de vuelo del HMS Triumph. En una semana realizaremos aterrizajes simulados touch and go. Si el problema de la deriva es real, lo mediremos. Si es solo teoría catastrófica, también lo sabremos». El contraalmirante Slattery se reclinó en su silla. «Luis, entiende que si pintas una cubierta en ángulo en el Triumph y los pilotos empiezan a estrellarse, acabarás con tu carrera».
Y con la del capitán Campbell. Entendido, señor, respondió Boddington. Y si funciona, añadió sonriendo, dejaremos de matar pilotos que hicieron todo bien. Las pruebas comenzaron en septiembre de 1951. El HMS Triumph zarpó de Portsmouth con una cubierta en ángulo pintada en blanco sobre la pista axial. No era una modificación estructural, solo pintura. Durante 3 semanas, los pilotos navales realizaron aterrizajes simulados, fingiendo que la línea pintada era el borde real. El problema de deriva predicho no existió. Los pilotos se adaptaron en 2 aterrizajes. Lo que descubrieron fue libertad. El teniente Peter Chilton, uno de los pilotos de prueba, escribió después: entré demasiado alto, pasé los cables, y por primera vez en mi carrera no tuve miedo. Solo aceleré y volví a subir. No había barrera esperándome para matarme, ni otro avión delante, solo aire limpio y una segunda oportunidad. Sentí que me devolvían la vida. Para octubre, las pruebas con la cubierta pintada demostraron que el concepto funcionaba. Ahora venía la parte difícil: convencer a los demás. Porque el HMS Triumph era británico, pero el portaaviones con el mayor problema era estadounidense. Y la Marina de los Estados Unidos no aceptaba fácilmente que oficiales británicos les dijeran cómo aterrizar. 14 de septiembre de 1951. Centro de Pruebas Aéreas Navales de EE, Patuxent River, Maryland. El teniente comandante Eric Brown se encontraba frente a 40 pilotos de prueba estadounidenses, sintiendo cada mirada, juzgando si podían confiar en él. Brown era el piloto jefe de pruebas de la Marina Real Británica, el hombre que había aterrizado más tipos de aviones en la historia. Poseía todos los récords de aviación naval británica importantes. Pero ahora nada de eso importaba, porque estaba a punto de decirle a la Marina de EE, que sus portaaviones estaban mal diseñados. Caballeros, comenzó Brown. En los últimos 12 meses, ¿cuántos de ustedes han golpeado la barricada? 7 manos se levantaron. Luego 12. Luego 15. ¿Cuántos conocen a alguien que murió al golpear la barricada? Todas las manos se alzaron. Brown abrió su maletín. Voy a mostrarles algo que la Marina Real está probando. Sonará una locura, pero he hecho 63 aterrizajes en él, y estoy aquí, no raspado de una cubierta. Así que les pido que me escuchen. Colgó el diagrama de Campbell en la pared. Una cubierta de vuelo inclinada 8 grados hacia babor. La sala estalló. ¿Quieres que aterricemos de lado? El oficial de señales no verá el ángulo. ¿Y la isla? Has movido la zona de aterrizaje hacia la superestructura. Brown esperó a que el ruido se apagara. Cada objeción que acaban de gritar, ya la tuvimos. Luego lo probamos. Y esto fue lo que encontramos. Cuando fallas los cables en una cubierta en ángulo, no mueres. Aceleras y vuelves a intentarlo. Así de simple. El comandante Harold Buell, jefe del escuadrón BF-84, se levantó. Comandante Brown, llevo aterrizando en portaaviones desde 1943. Lo que describe viola cada principio desarrollado en 8 años de operaciones de combate. Nos pide que desechemos doctrina probada por una teoría británica. Les pido que dejen de morir por un defecto de diseño, respondió Brown. El contraalmirante Apollo Soucek, aviador principal de la Marina estadounidense en Londres, intervino. He observado las pruebas del Triumph. El comandante Brown tiene razón. El concepto funciona. He recomendado al jefe de operaciones navales que realicemos pruebas paralelas en el USS Midway. Pero el contraalmirante Alfred Pride, jefe de la Oficina de Aeronáutica, negó con la cabeza. Ya estamos probando soluciones. La barrera Davis tiene una tasa de éxito del 98,7%. ¿98,7% de qué?, interrumpió Brown. De los aviones que la golpean, y los pilotos que ni siquiera llegan porque entran en pánico, y los que prefieren lanzarse al mar antes que chocar contra la barrera a plena potencia. Su estadística mide el rendimiento de la barrera, no la supervivencia del piloto. La sala volvió a estallar. La mitad de los pilotos asintieron. La otra mitad parecía lista para echarlo. El almirante Soucek levantó la voz. «Caballeros, silencio. Probemos la cubierta en ángulo en el USS Midway. Pintaremos líneas. Haremos aterrizajes simulados. Si funciona, modificamos un portaaviones completamente. Si falla, enterramos la idea.
pero no seguiremos perdiendo pilotos por un diseño que podemos probar y tal vez arreglar. ¿Entendido? El almirante Pride permaneció de pie 10 segundos. No dijo nada. Autorizadas las pruebas en el Midway, dijo por fin. Pero si este sueño británico causa una sola víctima más, terminaré el programa y destituiré a todos los involucrados. Soucek asintió. De acuerdo, la reunión terminó. Brown guardó su maletín, sabiendo que acababa de apostar su carrera por una línea pintada. Lo que no sabía era que, en menos de 90 días, esa línea pintada en el Midway funcionaría tan bien que la Marina de E.U. convertiría el USS Antietam en el primer portaaviones con cubierta en ángulo real del mundo. Si te fascina el momento en que el coraje de una sola persona cambió la historia, asegúrate de suscribirte, porque lo que sucedió después, cuando el primer piloto aterrizó en la cubierta en ángulo del Antietam, cambió la guerra naval para siempre. Pero antes, hablemos del 12 de enero de 1953. Frente a las costas de la bahía de Guantánamo, Cuba, el teniente comandante Harold Buell alineó su F-9F-5 Panther para aterrizar en el USS Antietam. Era su 43º aterrizaje en portaaviones, pero el primero sobre una cubierta en ángulo real, no pintada. Es real. Un esponzón inclinado 8 grados que se extiende desde el lado de babor, soldado estructuralmente al casco del portaaviones. Buell no confía en ello. Ha pasado toda su carrera entrenado para atrapar los cables o enfrentar la barrera. Ese miedo le ha salvado la vida 2 veces. Ahora le dicen que lo olvide. Baja el tren de aterrizaje, ajusta el trimado y llama la bola. Panther Ball 3.2. Roger Ball, responde el oficial de señales de aterrizaje. La aproximación de Buell es perfecta, hasta que deja de serlo. Una ráfaga de viento levanta el morro del avión. La aeronave queda a 6 pies más alta. En una cubierta recta, aquí el LSO le habría dado la orden de abortar, y Buell tendría que subir, gastar combustible y volver a intentarlo. Pero hoy el LSO no dice nada. Porque en una cubierta inclinada, estar alto no es una catástrofe. Es una oportunidad de corrección. Buell baja ligeramente la nariz, pierde altitud, pero ahora está largo. Va a pasar por encima de los cables en una cubierta recta. Este es el momento en que aparece el pánico, cuando los pilotos hacen correcciones desesperadas que provocan accidentes. Pero Buell se obliga a seguir las instrucciones. Si fallas, asciende. La cubierta está libre. Confía. Sus ruedas golpean el acero, rebota una vez. El gancho de cola pasa sobre el primer cable, sobre el segundo, sobre el tercero, sobre el cuarto. Los ha fallado todos. En una cubierta recta, la barrera ya estaría destrozando su avión, pero aquí no hay barrera. Solo cubierta abierta y aire despejado. Buell empuja el acelerador a máxima potencia. Su motor J-48 alcanza su régimen en 6 segundos. Una eternidad que se siente como un regalo. El Panther se eleva. Está volando otra vez. 23 segundos después, regresa al patrón de aterrizaje. Segunda aproximación. Esta vez engancha el tercer cable. Aterrizaje perfecto. Buell sale de la cabina temblando. No de miedo, sino de alivio. Un alivio que no sabía que había cargado durante años. Más tarde escribirá en su autobiografía: para un piloto con experiencia en gancho de cola, aterrizar un avión a reacción en una cubierta inclinada fue pura dicha. Por primera vez en mi carrera, no tuve miedo de morir en cada aproximación. El peso psicológico que se levantó de mí ese día, no me di cuenta de que lo llevaba encima hasta que desapareció. En los siguientes 60 días, el Grupo Aéreo Embarcado 8 realiza 1.327 aterrizajes en la cubierta inclinada del Antietam. Registran 8 volters, fallos de cables que requieren nueva aproximación. En una cubierta recta, 8 volters habrían significado probablemente 5 choques contra la barrera, 2 aeronaves destruidas y 1 o 2 pilotos muertos. En la cubierta inclinada, 0 choques, 0 aeronaves destruidas, 0 heridos. Los datos son irrefutables. Antes de la cubierta inclinada, entre 1950 y 1952, la aviación embarcada de la Marina de los Estados Unidos promediaba 647 accidentes de clase A por año. Los accidentes de aterrizaje representaban el 52% de todas las pérdidas. Después de la implementación de la cubierta inclinada,
Entre 1955 y 1957, los accidentes de clase A bajaron a 321 por año. Los accidentes de aterrizaje pasaron a representar solo el 19% de las pérdidas. La reducción: 75% menos accidentes de aterrizaje, 80% menos muertes relacionadas con las barreras. Pero las estadísticas no cuentan la historia humana. El teniente James Davidson sí. El 8 de marzo de 1953, Davidson lleva su Panther dañado de regreso al Antietam. Falla hidráulica. Sen flaps. Velocidad de aterrizaje 20 nudos, demasiado rápida. En una cubierta recta, se habría lanzado al mar antes que arriesgar un choque contra la barrera a 145 nudos. Pero el Antietam tiene una cubierta inclinada. Davidson hace 4 aproximaciones. Falla los cables en cada intento. En el cuarto, engancha el cuarto cable a 142 nudos. El aterrizaje más rápido y exitoso en portaaviones registrado hasta entonces. Su aeronave se detiene con 11 pies de cubierta restantes. Le escribe al capitán Campbell 6 meses después. Señor, nunca lo conocí, pero estoy vivo para escribir esta carta porque usted tuvo una idea que todos dijeron que era imposible. Mi hija nació el mes pasado. Pude estar allí porque usted se negó a aceptar que buenos pilotos murieran por un mal diseño. Gracias no es suficiente, pero gracias. Los británicos implementan cubiertas inclinadas en el Ark Royal en 1955. Los franceses convierten el Clemenceau. Los australianos modifican el Melbourne. Para 1957, cada portaaviones importante del mundo occidental tiene una cubierta inclinada o está siendo adaptado. Los soviéticos inicialmente rechazan el concepto. En 1959, después de una serie de accidentes catastróficos, en su portaaviones de cubierta recta Variag, lo implementan discretamente. Los registros navales soviéticos desclasificados en 1993 muestran que los accidentes de aterrizaje se redujeron un 68% en 6 meses, pero el testimonio más poderoso proviene de los propios pilotos. El capitán John Moore, que voló misiones de combate sobre Vietnam desde el USS Coral Sea, escribió: hice 947 aterrizajes en portaaviones entre 1954 y 1973. Fallé los cables 62 veces en una cubierta recta. Esos son 62 posibles choques contra la barrera. 62 oportunidades de morir o de matar a los marineros que trabajaban adelante. En cambio, simplemente ascendí y lo intenté de nuevo. Cada piloto de mi edad tiene un momento en que piensa en los amigos que murieron en los años 50 chocando contra las barreras. Estamos vivos porque... Pero antes de llegar a eso, si conoces a un veterano o a alguien que ame la historia militar, comparte este video con él. Estas historias importan. Ahora, esto fue lo que le ocurrió al hombre que cambió para siempre la aviación naval. El capitán Dennis Campbell nunca concedió una entrevista sobre la cubierta en ángulo. Fue ascendido a contraalmirante en 1954. Asistió a la ceremonia del lanzamiento del HMS Ark Royal, el primer portaaviones del mundo diseñado desde la quilla con una cubierta en ángulo. Los periodistas le pidieron comentarios. Los remitió a Louis Boddington y a los ingenieros de Farnborough. Cuando la Marina de los Estados Unidos lo invitó a la ceremonia de inauguración del USS Forrestal en 1955, el primer superportaaviones estadounidense con cubierta en ángulo, catapultas de vapor y sistema óptico de aterrizaje, Campbell declinó. Estaba asistiendo al funeral de un teniente de la Marina Real fallecido en un accidente de entrenamiento. No fue un accidente en portaaviones, sino un accidente de helicóptero, sin relación con su trabajo. Pero el teniente había servido bajo su mando en 1943, y Campbell creía que siempre debías asistir al funeral de tu gente. En 1957, el almirantazgo le otorgó el título de Comandante de la Orden del Imperio Británico, CBE, por sus servicios a la aviación naval. La cita tenía solo 2 oraciones. Campbell la guardó en un cajón, se retiró de la Marina Real en 1960 y aceptó un puesto como consultor técnico en Hawker Siddeley Aviation, trabajando en el desarrollo de aviones de despegue vertical.
Sus colegas lo recordaban como obsesionado con la seguridad de los pilotos, a menudo irritando a los diseñadores al agregar redundancias innecesarias a los sistemas de cabina. Denis ralentizaba cada revisión de diseño, recordó el ingeniero Anthony Marsh, haciendo preguntas como ¿qué pasa si esto falla de noche con mal tiempo? Nosotros le decíamos que la probabilidad era de 1 entre 10.000. Él respondía, ¿qué hace el piloto cuando sucede? Nunca le importaron las probabilidades, solo el piloto desafortunado. Campbell murió el 6 de abril del año 2000, a los 92 años. Su obituario en The Times tenía 4 párrafos. The Guardian publicó 6. Ambos mencionaron la cubierta en ángulo. Ninguno explicó lo que realmente significaba. ¿Y qué significaba? Cada aterrizaje en portaaviones desde 1953 ocurre porque un solo piloto se negó a aceptar que sus compañeros debían morir innecesariamente. Hoy, cada portaaviones del mundo, estadounidense, británico, francés, indio, chino o ruso, utiliza una cubierta en ángulo. Los nuevos portaaviones de la clase Gerald R. Ford, de la Marina estadounidense, cuentan con catapultas electromagnéticas y sistemas de frenado avanzados, pero la cubierta sigue inclinada 8 grados hacia babor, exactamente como la dibujó Campbell en 1951. Los pilotos de portaaviones modernos realizan más de 15.000 aterrizajes al año solo en la flota estadounidense. La tasa de Volter, aterrizajes fallidos, es de aproximadamente 8%, es decir, unas 200 aproximaciones fallidas cada año. Sin la cubierta en ángulo, eso habrían sido 1.200 posibles choques contra la barrera. ¿Cuántas vidas salvadas? Cientos cada año. En más de 70 años. Decenas de miles. El teniente coronel Arthur Black, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que pilotó FA-18 desde 1985 hasta 2007, localizó a la familia de Campbell en 2003 y les envió una carta. Nunca conocí a su padre, pero realicé 147 aterrizajes en portaaviones durante mi carrera. Fallé los cables 142 veces y tuve que volver a intentarlo. Eso significa 142 ocasiones en las que podría haber muerto. En cambio, simplemente aceleré y subí. Su padre me dio 142 segundas oportunidades. Me dio una carrera. Me dio una vida. En nombre de todos los pilotos de portaaviones que vivieron gracias a él, gracias. Denis Campbell nunca respondió a esa carta. Había muerto 3 años antes, pero su hijo la enmarcó, porque su padre nunca conservó sus propias medallas. Esa, sin embargo, sí la habría guardado. La lección. Algunos avances no vienen de los expertos, sino de quienes se niegan a aceptar la frase «siempre lo hemos hecho así». El capitán Campbell no era ingeniero. No era piloto de pruebas. Era un burócrata que no podía ignorar a sus amigos muertos y que tuvo la audacia de dibujar una simple línea en papel y preguntar